Cordial saludo, mi nombre es Wilmar Eduardo Peña Piñeros, estudiante del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación presentaré la propuesta de capacitación dirigida a la comunidad Vista Hermosa del curso de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas. Dentro de la propuesta dirigida a la comunidad Vista Hermosa tenemos lo que es el origen del conflicto armado, causas y consecuencias, la normativa para la atención y reparación integral a víctimas, ruta de atención psicosocial, ruta de atención en salud integral, medidas de reparación integral, ley de víctimas, retos para la construcción de paz. En el origen del conflicto armado, las causas y consecuencias, la historia de Colombia en los últimos 70 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad, repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia de la lucha armada. Los protagonistas del conflicto armado y también una de las características que tenemos en el conflicto armado en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país, aunque los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros. El surgimiento de diferentes grupos revolucionarios paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudia. Además, cabe recordar que en las líneas generales Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional y monopolizadora y por otro lado grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios del Estado. Dentro de la normativa para la reparación integral a víctimas tenemos la Ley 1448 de 2011, la cual es prorrogada por la Ley 2078 del 2021. En esta se dictan medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado interno, la atención, la asistencia y reparación a las víctimas. Dentro del artículo 25 en el derecho a la reparación integral tenemos que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferencial, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo de esta ley. También vemos que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y reparación, derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario, a ser beneficiarios a todos los programas que adelanta el Estado, garantizarles el derecho a la vida, a recibir una atención humanitaria, participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral, derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya dividido del núcleo familiar, derecho a retornar a su lugar de origen en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad en el marco de la política de seguridad nacional, entre otras que podemos encontrar en esta ley. Las víctimas tienen derecho a obtener medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración de sus derechos y las características del victimizante. Dentro de la ruta de atención psicosocial, entonces tenemos que están encargados por la personería, el punto de atención a víctimas, la IPS o EPS a la que esté asignado la víctima y las organizaciones de víctimas. Estos acá vienen como una especie de autorización a la Secretaría de Salud, donde validan los derechos en salud. De ahí se le hace la afiliación si no están afiliados y se dirigen a la red prestadora de servicios de salud. Ahí los atienden por urgencias y les asignan su TRIES. Después de eso realizan un reporte de valoración clínica y dependiendo de la víctima, el estado de su salud, realizan un traslado o atención ambulatoria. Dentro de esto, las víctimas tienen cobertura en servicios médicos, quirúrgicos y medios diagnósticos.
y ya siguen con el plan de egreso, el seguimiento si tiene para autorización o la dispensación de sus medicamentos y finaliza la atención a través de su red de prestación de servicios. Dentro de la ruta de atención en salud integral tenemos que iniciar la ruta igual que en la anterior, pero en esta ya tenemos la intervención de la personería y también la IPS o la APS que esté asignado en la víctima, las organizaciones de víctimas y el punto de atención a víctimas. De igual se hace la misma validación de derechos en la Secretaría de Salud, se hace la afiliación si no está afiliado a alguna EPS y de ahí se traslada a la red prestadora de servicios de salud. Esta red hace igual también su solicitud de orden médico autorizada por el parte del equipo indisciplinar de rehabilitación, donde ellos realizan la atención psicosocial. También les entregan sus órdenes para que ellos inicien su proceso de rehabilitación, las autorizaciones, la solicitud de citas, el desarrollo de procesos de rehabilitación. Todo esto hacen para una estrategia de recuperación emocional y otros programas que ofrecen a nivel municipal. Todo esto es valorado por el equipo integral del PASIVE. Dentro de las medidas de reparación de integral en la ley de víctimas, tenemos que la reparación integral es un deber del Estado y es un derecho a las víctimas afectadas por las infracciones al derecho internacional humanitario y a las violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos ocurridas en ocasión del conflicto armado interno que han sufrido daños severos en sus vidas, su integridad, su patrimonio, sus proyectos de vida personales, familiares y profesionales. Esta propende reconocer el daño causado, contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida, devolver a la víctima su estatus y garantía de sus derechos, y entre otras cosas más. La reparación integral comprende 5 medidas. Cada una de estas medidas está implementada por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Integración de Reparación de Víctimas. Sin embargo, no todas las víctimas acceden a todas estas medidas de reparación. El acceso depende del tipo del hecho, el daño sufrido y la voluntad de las víctimas para acceder a estas. En las medidas de reparación encontramos acá las 5 medidas, las cuales son las de satisfacción, rehabilitación, restitución, garantías de no repetición y la indemnización administrativa. Dentro de las medidas de satisfacción, estas buscan mitigar el dolor de las víctimas, reconstruir la verdad de los hechos ocurridos y así como dignificar a todas las víctimas. Es muy importante que construyan participativamente entre las víctimas, la comunidad y el Estado. En rehabilitación, esta busca restablecer las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas mediante tratamientos médicos y acompañamiento psicológico. En la restitución, su objetivo es restituir los derechos y condiciones que las víctimas tenían antes de los hechos ocurridos para que puedan retomar o reconstruir sus proyectos de vida. En las garantías de no repetición son acciones del Estado que conllevan a garantizar a las víctimas y a la sociedad en general que los hechos ocurridos no vuelvan a repetirse en su vida. Y en la indemnización administrativa es una compensación en dinero a la que las víctimas tienen derecho por los hechos ocurridos. Dentro de los retos para la construcción de la paz, yo tengo que poner fin a la guerra, la cual es el paso que se da en las negociaciones de La Habana, garantizan el fin de la guerra con uno de los actores principales del conflicto. En este mismo sentido, se valora la decisión del ELN de iniciar los diálogos públicos con el gobierno nacional. La continuidad de las bandas criminales y los paramilitares plantean la necesidad de establecer nuevos diálogos y procesos para el sostenimiento de la justicia. En la reintegración social de los combatientes, lo que se requiere es un esfuerzo grande para que quienes renunciaron a la guerra puedan vivir en paz y dejen vivir en paz a sus ciudadanos, lo cual exige una sólida conciencia de brindarles oportunidades para una exitosa reintegración a la sociedad. En la reconciliación, esta no solo abarca el reconocimiento de las responsabilidades por parte de los victimarios y la disponibilidad del perdón por parte de las víctimas, sino que también
Es de gran importancia la participación de la ciudadanía o la sociedad, de que de alguna manera ha sido espectadora del conflicto armado y que en ocasiones ha sido indiferente ante el sufrimiento de las víctimas. En atención integral a las víctimas del conflicto armado deben estar en el centro de las iniciativas de construcción de paz en Colombia. No se trata de tener consideraciones que se inspiran en sentimientos de lástima, de lo contrario, tienen que ser reparadas en todos los campos y se constituyan en protagonistas de una nueva etapa histórica. Por el bien de nuestra patria, la meta debe ser la superación de las categorías de víctimas y victimarios. En agendas regionales de paz, para este propósito hay que fortalecer liderazgos regionales honestos y competentes y unas sanas, maduras relaciones con el nivel central. Es triste ver que en Colombia alcaldes y gobernadores deben mendigar ante el gobierno nacional los dineros y las obras que requieren los habitantes de sus regiones. En el cambio del modelo económico, el modelo económico colombiano inspirado en el capitalismo es responsable de la pobreza y la injusticia en que viven muchos colombianos. Esta constatación es una invitación a trabajar por el cambio de tal modelo hasta lograr un país con un sistema económico más equitativo, solidario y con altos niveles de inversión social. Este desafío es un compromiso que la sociedad civil colombiana debe asumir sin confundirlo con el modelo de socialismo totalitarista que tanto daño ha causado en muchos países. Y para la superación de la anticultura de la ilegalidad y la corrupción, la ilegalidad y la corrupción son el principal cáncer de la sociedad colombiana. Los innumerables ejemplos que sostienen la afirmación dan cuenta de la profunda crisis humanitaria de nuestra sociedad. Para esto, la corrupción administrativa, el narcotráfico, la minería irresponsable, el contrabando, la extorsión, la trata de personas, la evasión de impuestos, la deshonestidad frente al trabajo son signos de desgaste de una sociedad que ni el Evangelio de Cristo ni los valores éticos han hecho una incidencia profunda. Colombia debe despertar ante esta tiranía de los corruptos e ilegales para que la actual y las nuevas gobernaciones puedan gozar de un país en paz. Esto agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias.